pues vamos a continuar este tema de la dieta de la boa. ¿Se acuerda? Dieta de la boa, ya hablamos de la Biblia. Ahora vamos a hablar sobre la oración y sobre los 5 secretos de la oración eficaz. La historia que les voy a contar probablemente no sea cierta, pero escúchela porque está bien interesante. Se cuenta que en cierto lugar un boxeador se convirtió a Cristo, se convirtió al Evangelio, y dejando las cuerdas, dejando el ring, su oficio, se dedicó a ser predicador, a ser pastor. ¿Okay? En una ocasión, pues se le hizo tarde para ir al culto, se le hizo tarde y entonces él quiso acortar camino, como él se iba caminando, él quiso acortar camino y decidió meterse a través de los terrenos allá en Estados Unidos. Por ejemplo, hay las yardas o los patios, no todos tienen barda, ¿verdad? Entonces yo supongo que fue por allá. Entonces dicen que para cortar camino pues se metió a uno de esos terrenos. Para sorpresa del predicador boxeador, salió el dueño del lugar, ¿verdad?, donde se estaba atravesando. Entonces sale el dueño del terreno y con palabras muy fuertes, altisonantes, pues lo retó, ¿verdad?, a un tirito. Lo retó a pelearse. Pues fue muy insistente el señor, tan molesto de que se había metido a su terreno, tan insistente que le dijo finalmente el predicador, dice, bueno, está bien, si usted gusta, peleamos. Pero nada más deme un momentito, porque usted ha de saber que pues yo soy predicador y yo no hago nada si no hago una oración antes. ¿Me permite hacer una oración? Entonces el predicador se quita el saco, se quita su sombrero y se quita la camisa. Y entonces cuando se quita la camisa, pues se le ve el cuerpo formado por la disciplina que había tenido en su antiguo trabajo, ¿verdad?, en su antigua profesión. Y entonces se arrodilla frente a la persona, ¿verdad? Se arrodilla y entonces comienza a orar. Y dice, Señor, tú sabes que fui boxeador. Y sabes a cuántos les deshice los ojos y les deshice las narices a guantazos. Tú sabes cuántas costillas quebré a golpes de mis contrincantes. Y también sabes a cuántos los mandé a la otra vida con la fuerza de mis puños. Así que por favor, Padre, no permitas que mate a este hombre. No dejes que se me vaya la mano y entonces acabe yo mandando a esta persona. Y entonces interrumpe la persona y dice, hermano, sabes que yo sé que tú eres un hombre de mucha fe porque fíjate que Dios ya escuchó tu oración. Y entonces dice, mire, puedo sentir que Dios ha hecho un milagro en mi vida, que Dios está hablando a mi corazón y ya no es necesario pelear. Ya Dios hizo algo en mí y usted puede pasar por mi terreno todas las veces que usted quiera y es más, puede venir cuando usted quiera a mi casa, ¿qué le parece? ¿Verdad? Y entonces hizo un milagro Dios ahí con el vecino. Y bueno, yo estoy seguro que tanto ustedes como yo quisiéramos que Dios nos contestara a todas nuestras oraciones como contestó la oración del boxeador, ¿verdad? Que Dios contestara todas y cada una de nuestras oraciones de manera rápida y efectiva. Y yo sé que usted también quiere porque yo también lo he deseado. Que Dios conteste todas mis oraciones. Pero a estas alturas a lo mejor ya te diste cuenta de que no todas las oraciones reciben la respuesta que esperamos, ¿verdad? Empezamos muy bien orando, con todo el fervor, con todo el entusiasmo a Dios. Luego cuando no vemos que llega la respuesta, comenzamos a desanimarnos y poco a poco comenzamos a perder las palabras de las oraciones hasta que éstas se convierten en cero, en nada, absolutamente nada. Ahora, cuando hablo de orar, no me refiero a orar, a la oración que hacemos por los alimentos, no me refiero a la oración que hacemos cuando vamos en el camión, en el 122, o a las oraciones que hacemos cuando vamos al trabajo, a la oficina, o mientras trapeamos y hacemos la comida. No me refiero a ese tipo de oraciones. De aquí en adelante, cuando yo digo oración, me refiero a ese tiempo de intimidad
con Dios. A ese tiempo especial, un tiempo personal, un tiempo íntimo que preparamos para los dos, donde solamente estamos nosotros dos, Dios y yo. ¿Sí? Y no hay nada que nos interrumpa. ¿Por qué dejamos de orar? He encontrado algunas razones, en realidad hay varias, pero he encontrado algunas que son importantes y las principales son, por ejemplo, porque nos aburre orar, porque no encontramos absolutamente nada atractivo en la oración. Dos, porque siempre, aunque reconocemos que hay algo importante en la oración, siempre hay algo más importante que la oración para nosotros. Y entonces lo vamos dejando al final, después de que haga esto, después de que haga la cena, después de que prepare lo de mañana, después de que prepare la ropa, y luego después ya sigue después de dormir, ¿verdad? Ya para cuando acordamos, ya se hizo otro día, nos empezamos otra vez y siempre hubo algo más importante que la oración. Hay otra tercera razón y también es válida, también es común y probablemente la más común. Y la razón es que no oramos porque no creemos que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Y lo hemos intentado y oramos una vez y oramos dos veces y ya observamos que la respuesta no llega y entonces dejamos de orar. Dejamos de pedir, de hablar con Dios. Tengo que confesar algo, es más fácil predicar sobre la oración que mantener una vida de oración. Mantener una vida de oración tal y como lo expresa Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, puede ser costoso. Porque sí es costoso, puede significar algún tipo de sacrificio, pero déjame decirte, y quiero que me pongas atención, es mucho más costoso no tener una vida de oración. Los discípulos no le pidieron a Jesús, maestro, enséñanos a predicar. Los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos le pidieron a Jesús, maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué? Yo supongo que había algo en la oración de Jesús que llamaba la atención, atraía. Jesús hacía algo mucho mejor que predicar, y predicaba muy bien, pero había algo que Jesús hacía mucho mejor y era orar. Y los discípulos dijeron, bueno, enséñanos a orar. Muéstranos, Señor, cómo se ora. Creemos que esto es importante y es clave para mi vida y mi crecimiento espiritual. Y bueno, la casa de Dios, dice Jesús, y según la misma escritura, Salmo 82, debía llamarse es Isaías, debía llamarse casa de oración, no casa de alabanza y de cantos, no casa de ofrendas generosas, sino casa de oración, no casa de predicaciones, sino casa de oración. Así es como la iglesia tenía que ser llamada, como casa de oración. Jesús mismo se levantaba muy de madrugada y buscaba el rostro del Padre, por una sencilla razón. Los que conocen al Padre se quedan con Él. Los que no, se pierden. Usted puede leer en su casa Juan capítulo 10, versículos del 1 al 9, y usted se va a dar cuenta ahí lo importante que es conocer a Dios y ser conocidos por Dios. ¿Okay? La oración es algo bien, bien importante para nuestra salvación. Por eso, a través de este tema, de esta conferencia, te quiero dar 5 secretos bíblicos. Y escucha bien, son 5 secretos bíblicos para tener oraciones efectivas, que realmente cambien tu forma de pensar y que puedas llevar a la práctica de manera cotidiana. Porque como es parte de la dieta, usted no se puede quedar sin alimento todos los días. Como usted come todos los días, usted debe de orar todos los días. ¿Ok? Esto que le estoy compartiendo es para que usted ore todos los días y que usted lo disfrute todos los días. Muy bien, ¿está listo para escuchar los secretos de la oración efectiva? De la oración de aquellos hombres que oraban y pasaban las cosas. Usted puede ser uno de ellos, ¿eh? Ponga mucha atención. Secreto número 1. El secreto número 1 es orar en secreto. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice:
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un secreto de la oración es la oración en secreto. Un secreto de la oración es la oración en secreto. La razón por la que la oración privada es tan poderosa es porque cuando cierras tu puerta, tú abres tu corazón. Uno de los ingredientes más importantes de la oración eficaz es la sinceridad. La sinceridad se puede definir como la aptitud, y escucha esto bien, la aptitud de mostrar y reflejar siempre la verdad de todas nuestras acciones, pensamientos, sentimientos y lo que somos para con Dios, sin ocultar defectos y sin tapar aquellas cosas que no nos agradan o que nos dan vergüenza o que son bajeza para cualquiera de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Es difícil reconocer nuestros defectos delante de la gente, ¿verdad? Por eso delante de la gente nunca vamos a orar, Señor, perdóname porque hice esto. La oración privada, la oración en secreto nos permite abrir nuestro corazón delante de Dios, y como Dios ya nos conoce, usted ahí no puede mentir. ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros tenemos que cerrar nuestra puerta, abrir nuestro corazón y comenzar a orar a Dios. Hacerlo en privado facilita la práctica de la sinceridad. ¿Okay? Por esto yo les aconsejo que primero tengas un lugar personal y privado para hablar con Dios. Todos tenemos un lugar donde podemos ser nosotros mismos delante de Dios y comenzar a tener una buena relación con Él. Yo he elegido ya un lugar, tengo 2 lugares donde yo oro. ¿Por qué razón? Bueno, porque mi lugar preferido es al aire libre. Mi lugar preferido es en el patio de mi casa. Entonces, ahí en el patio de mi casa yo busco el refugio de Dios, la voz de Dios, y me gusta siempre tener de techo las estrellas, ¿verdad? Por eso casi siempre me gusta salir en la madrugada. Entre más temprano salga, mejor para mí. Entonces me gusta tener de techo las estrellas. Pero ese es mi lugar privado. Dios sabe que cuando yo estoy ahí es porque voy a buscarlo. El otro lugar, aunque usted no lo crea, es la lavandería. Lo que pasa es que nuestra casa es chiquita, ¿verdad? Entonces está la cocina y la lavandería en el mismo lugar. Entonces voy ahí, como nada más tenemos 3 cuartos, voy ahí a la lavandería. Y ahí doblo mi rodilla y hablo con Dios. Cuando afuera no está posible porque pues está lloviendo o lo que sea, entonces lo hago ahí en la lavandería. Pero tú ten un lugar, escoge un lugar en donde tú puedas hablar con Dios, que sea tu lugar privado. Cuando yo hablo con mi esposa, siempre escogemos un lugar donde podamos estar solos y que nadie nos interrumpa para poder platicar. Es cierto, ella y yo podemos platicar en el transcurso del día y a veces hablamos cosas superficiales como, pues vamos a comer frijolitos, vamos a comer huevo, o ¿sabes qué? Tráete una soda, o cosas superficiales y bien deliciosas como esas, ¿verdad? Podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de la novela, de lo que la vida me robó, podemos hablar de cómo los Tigres ganan 4-2 al superlíder, al bicampeón. Y podemos hablar de cosas así superficiales, ¿no? Pero hay un momento en el día, hay un lugar en la casa, en donde ella y yo hablamos de cosas que solamente ella y yo podemos hablar. Es nuestro lugar privado. No les voy a decir, no sean metiches. Es nuestro lugar privado, es el lugar en donde nosotros podemos platicar, conversar, ser nosotros, abrir nuestro corazón el uno al otro. Y decir lo que nos preocupa, lo que no, llorar, abrazarnos. Ese es nuestro lugar privado. Ten tu lugar privado para con Dios. El secreto número 2. Secreto número 2. Ora junto a otros creyentes. Esto te va a encantar. Orar junto a otros creyentes. Mateo 18, 19 y 20 dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19 y 20. Las ventajas de tener una familia espiritual es que existe alguna garantía de que nuestras oraciones serán contestadas cuando estamos de acuerdo. Si tienes una necesidad y realmente necesitas una respuesta, yo te aconsejo que tomes la decisión de reunirte con frecuencia en alguno de los grupos de oración. Nosotros estamos abriendo, tenemos poco, acaba de anunciarlo René, los grupos Roca. ¿Ya escuchó del grupo Roca? ¿Qué significa Roca? Reunión de oración en casa. Reunión de oración en casa. Los grupos Roca son grupos en donde estamos más de 2 y 3 hermanos. ¿Okay? Y ahí oramos unos por otros, ahí nos apoyamos en oración, ahí tomamos las necesidades y preocupaciones de otros, las hacemos propias para poder llevarlas delante de Dios. Porque sabemos que cuando estamos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiéramos, Dios la responderá. Es una buena clave. ¿Tiene algo que realmente quiere que Dios conteste? Busque a sus hermanos. Vaya a la reunión Roca. ¿Quiere realmente una oración contestada? Vaya a la reunión Roca y pídale a sus hermanos y convenza a sus hermanos de que esta es una verdadera necesidad. Orar por su petición. ¿Ok? La reunión Roca es una de esas reuniones en las que nosotros hemos visto la mayor cantidad de milagros. ¿Ok? Y ahora le digo Roca, antes le decíamos reuniones de oración, ¿verdad? Ustedes recuerdan, una vez vino una persona, tenía más de 6 meses sin trabajo, vino a la reunión, terminando la reunión, suena su celular y le dicen, tienes trabajo. Terminando la reunión. Unas personas mandaron un mensaje, queremos que oren por fulanito de tal, se encuentran secuestrados, ¿verdad? Se encuentran secuestrados, cadena de oración, inmediatamente nos pusimos a orar. Cuando estamos de acuerdo en algo, Dios da respuesta a esa petición. Dios da respuesta a esa petición. Déjenme le cuento algo interesante sobre este pasaje. Cuando Dios se deleita, Dios contesta. Este pasaje, cuando Jesús está hablando, la palabra que utiliza de acuerdo, la frase de acuerdo, es una palabra musical y a mí me encantó esto. Es una palabra musical, sínfonos, de donde viene la palabra o de donde viene el término sinfonía. Nuestras oraciones grupales aparentemente pueden llegar a convertirse en verdaderas canciones para Dios cuando las hacemos de común acuerdo, porque estamos en armonía. Y dígame usted, ¿a quién no le gusta escuchar una buena canción? A Dios le gusta escuchar buenas canciones. Cuando Dios ve que sus hijos se ponen de acuerdo, Dios dice, ay, mira, espérense, y detiene a todos los ángeles. Están haciendo una reunión Roca allá en las puentes, y van a orar, y entonces manda a callar a todos los ángeles. ¡Shh! Cállese, cállese, porque necesito oír esto, ¿verdad? Y entonces todos sus hijos se ponen de acuerdo, y dice René, y vamos a orar, y entonces Dios se pone sus audífonos cósmicos, ¿verdad? Y entonces comienza Dios a escuchar las oraciones y dice, mueve su cabecita, esto es música para mí. Que clamen mis hijos, que me invoquen mis hijos, que se pongan de acuerdo, para pedir algo. Eso es música para los oídos de Dios. Y cuando Dios se deleita, Dios contesta. Proverbios 15:8 dice, la oración de los rectos es su gozo, es decir, el gozo de Dios. A Dios le da alegría, le da felicidad cuando nosotros nos ponemos a orar. Hagamos sentir feliz a Dios, hermano. ¿Quiere respuesta para sus oraciones? Haga sentir feliz a Dios y Él responderá sus oraciones. Busque a sus hermanos y háganle una canción al Señor. Amén. Secreto número 3. ¿Hasta aquí vamos bien? Secreto número 3. Orar deleitándose en Dios. Orar deleitándose en Dios. Salmos 37, versículo 4. ¿Qué dice?
Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú te deleitas en oración, Dios contesta. Cuando te deleitas en la oración, Dios contesta. Dios no espera, y ponme atención, Dios no espera que tu tiempo de oración se vuelva un suplicio. Créeme que no es así. Un sacrificio de almas sangrantes. Eso es lo que menos espera Dios de tu tiempo de oración. Dios no quiere que tú sufras orando. Al contrario, Él desea verte la próxima vez. Él quiere verte nuevamente. Él quiere ver que tú lo haces constantemente. ¿Tú crees que si Él te hace sufrir, va a esperar que tú regreses? Por supuesto que no. ¿Por qué pensar que Dios quiere que suframos para orar si Él quiere vernos regresar? Por eso Dios desea, créelo, Dios desea que tú disfrutes el tiempo de oración. ¿Lo crees? Dios desea que tú disfrutes el tiempo de oración. Cuando hemos tenido nuestras citas, mi esposa y yo, no les voy a dar detalles. Cuando hemos tenido nuestras citas, mi esposa y yo, sí, porque luego después ustedes son bien morbosos y tienen que saber todo. En realidad planeamos todo. Se planea todo. Bueno, mi esposa es mejor planeadora que yo, pero lo planeamos para que sea una velada especial, una velada inigualable. Y entonces Rafa, pues, se baña, se peina, se pone su mejor ropita, ¿verdad? Se perfuma. Sí, porque es necesario el perfume para mí. Buscamos un buen lugar, música agradable, que a ambos nos guste, ¿verdad? Comida deliciosa, comida sabrosa, también que a los dos nos guste. Un lugar tranquilo a la luz de las velas, donde podamos relajarnos, disfrutar de la comida, pero también disfrutarnos el uno al otro. Realmente queremos pasar un momento bien agradable. Créanme, la pasamos bastante bien. También que habíamos decidido, ¿verdad?, que todas las veces que fuera posible lo hiciéramos y lo repitiéramos. ¿Por qué? Porque preparamos un buen momento, preparamos un buen lugar, ¿verdad? Y preparamos excelentemente bien el ambiente. El gozo es el combustible de la oración. La alegría es el combustible de la oración. Si usted siente gozo, usted se va a ir y va a regresar. Cuando usted piensa y planea su encuentro con Dios, su oración con Dios, y usted dice, bueno, igual me tengo que levantar, me baño, me arreglo, me pongo bien guapo, salgo y comienzo a hablar con Dios, pongo música. De hecho, esto es lo que yo hago, hermanos. Y se los paso al costo porque ustedes tienen que aprender también de los errores de uno. Yo había sido instruido, había sido enseñado en que para tener un tiempo de oración con Dios no puedo hablar con nadie más antes de hablar con Dios. Y entonces yo me levantaba e iba directo hacia mi lugar de oración, porque mi tiempo íntimo con Dios es en la mañana. Entonces yo iba a mi lugar de oración. Pero yo iba todo modorro. Iba con mis ojeras y con mis lagañas, ojos verdes, bien bonitos, llenos de lagañas, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, te doy muchas gracias. Y todavía no me terminaba de despertar y ya estaba yo queriendo hablar con Dios, ¿verdad? Entonces hubo algo dentro de mí que dijo, no, ¿cómo es posible que tú le dediques media hora a estar roncando y otra media hora a hablar con Dios? Eso no es posible, eso no es hacer eficiente el tiempo. Y entonces yo dije, pues ¿cómo planeo yo mis pláticas con mi esposa? Bueno, así como lo hago con ella, así también tengo que hacerlo con Dios. Y entonces yo me levanto, me meto a bañar, con agua fría, por cierto. Con agua fría, ahorita que está el calor bien sabroso, me baño, me arreglo, me visto, me pongo mi desodorante, mi perfume, me arreglo bien, me voy al patio, pongo música en la computadora, tengo una portátil, ¿verdad? Es mi PC, nada más que la tengo arriba de una mesa y la muevo, ¿verdad? La llevo al patio, pongo música, le canto al Señor una alabanza, leo un poco la Biblia y entonces
me preparo y comienzo a hablar con Dios. Preparo mi cita con Dios para pasar un momento agradable, para pasar un momento divertido también. Porque Dios también tiene sentido del humor. Después se lo comento. Después le digo qué me dice Dios. ¿Verdad? Que de repente sí me hace reír, ¿verdad? Cuando el gozo al orar llena tu vida, la oración se vuelve en realidad indispensable antes de salir de casa y al momento de llegar. Y puedes empezar a decir cosas así bien locas y bien zafadas como mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y empiezas a decir cosas así bien desatornilladas como Señor, cuánto amo yo tu ley. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque has aprendido a conocerlo. Porque has aprendido a estar con Él. Porque disfrutas el tiempo que pasas con Dios. El gozo es un ingrediente indispensable de la oración. Así que deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y por qué? Porque cuando el gozo llena tu oración, el gozo te pone en sintonía con Dios y terminan gustándote las mismas cosas que a Dios. Y entonces Él concede absolutamente todas las peticiones de tu corazón. Muy bien, secreto número 4. Te estoy equipando para que tengas una vida de oración así de de esas vidas de oración poderosas. Secreto número 4, orar con ayuno. Orar con ayuno. Primera de Corintios 9:27, el apóstol Pablo nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Te voy a dar esta explicación de la oración y ayuno de esta manera. Ustedes conocen las aleaciones, ¿saben qué es una aleación? La aleación es una combinación de propiedades metálicas. Está compuesta generalmente de 2 o más elementos, de los cuales al menos uno es metálico, al menos uno es metal. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos como fierro, aluminio, cobre, plomo, etc. Y una amplia gama de metales se pueden alear. El elemento aleante puede ser no metálico, fósforo, carbono, silicio, azufre, arsénico. Esto es química, yo sé que a muchos probablemente no les guste, pero lo que sí les va a interesar es que estas aleaciones tienen una función especial, una función determinada, y es hacer más fuerte, más duro, y hacerlos para aplicaciones especiales, las aleaciones. ¿Okay? El acero es la aleación más común. Les voy a poner el ejemplo del acero. El acero es una aleación, es una combinación de hierro con una cantidad de carbono que varía entre el 0.008% hasta el 1.17 o 1.7%, algo así. Y esta pues hace que el hierro se haga más duro. Nada más como dato informativo también, el carbono es eso que después se convierte en diamante. El diamante conocido como uno de los elementos más duros. ¿Okay? Por eso se mezcla con carbono el hierro para poder formar el acero y darle muchísima más dureza. Bueno, la oración y el ayuno son una aleación. La oración y el ayuno son una aleación. El ayuno hace de la oración un elemento más fuerte, más resistente. La iglesia primitiva tenía esta práctica de manera común. Lo podemos ver en el pasaje que leímos ahorita, que es Hechos 13:3, y también en Hechos 14:23. La iglesia, cuando había misiones especiales, cuando había tareas grandes, requerían oración y ayuno. Las tareas grandes requieren oraciones más fuertes. La iglesia primitiva sabía esto y habían sido enseñados por el mismo maestro que había géneros o tipos de problemas o tipos de enfermedades que no salían de otra manera más que con oración y ayuno. La oración con ayuno, practicada con frecuencia, nos hace cristianos fuertes e inquebrantables frente a las situaciones difíciles. Si tú practicas la oración con ayuno, te puedes convertir en un Superman espiritual.
en un cristiano de acero. Y vas a volar. Bueno, no sé si vayas a volar, pero te vas a hacer muy resistente. Hay una frase que dice que las personas que saben estar de rodillas pueden permanecer de pie frente a cualquier circunstancia. Entonces, acompañemos la oración con el ayuno, una aleación que hace nuestras oraciones resistentes e inquebrantables. Amén. Muy bien. Último secreto. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? Último secreto, el secreto número 5. Orar viviendo en obediencia a sus mandamientos. Orar viviendo en obediencia a sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Te voy a contar una historia. La heredad de un hombre rico había producido mucho y derribó sus alfolíes y los edificó mejores. Alfolíes no son estas charolitas. Así les decimos nosotros a las charolitas de la ofrenda. Pero los alfolíes son las bodegas donde se almacenaba la comida. ¿Okay? Antes ahí se depositaba la ofrenda en el tiempo del Antiguo Testamento. Vamos a hacer este paréntesis para que quede claro. Por eso dice: traigan los diezmos al alfolí. Y los diezmos no eran en dinero en efectivo, los diezmos eran en especie. ¿De acuerdo? Por eso se dice así. Por eso así les llamamos a las charolitas de la ofrenda, alfolíes. Pero los alfolíes eran grandes almacenes donde se depositaba la comida. ¿Okay? Bueno, esta historia dice que esta persona derribó sus alfolíes y los edificó mejores y más grande, y allí juntó todos sus frutos. Y había mendigos a la puerta de él deseando hartarse, comer de las migajas que caían de su mesa, pero nadie les daba. Bueno, el rico subía todos los días al templo a orar. Pero junto con él, junto con el rico, iba siempre su hijito, el más pequeño, el más travieso y preguntón de todos, que se llamaba Samuel. Y de pie oraba el rico, y oraba de esta manera, fíjese bien, decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Señor, te doy gracias por mi trigo, y por mi maíz, y por mis grandes alfolíes. Pero Señor, te pido un favor: ayuda a los mendigos, ayuda a los hambrientos, a los pobres que no tienen las bendiciones materiales que tengo yo. Y mientras él hacía esta oración, salían lágrimas de sus ojos y lloraba el hombre rico. Y lloraba profusamente, ¿verdad? Llenaba de lágrimas el lugar. Y su hijo lo observaba. Una vez, un día, el pequeño Samuel, después de la visita al templo, llegó hasta donde estaba su padre y le dijo a su papá: Papá, hoy como ayer escuché tu oración. Y le dice a Samuel: ¿cómo quisiera tener alguno de tus depósitos de trigo? Y le dijo el papá: hijo, ¿cómo me dices eso? Si los alfolíes y todas mis cosas, todas son tuyas, hijo. A ver, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú con uno de los alfolíes? Y entonces el hijo respondió: yo, papá, yo contestaría tus oraciones. El niño le estaba diciendo: yo le daría de comer a los mendigos y contestaría tus oraciones porque tú has estado pidiendo por los mendigos y has estado llorando por ellos. Hay un peligro bien fuerte cuando nosotros hacemos una oración, y es de no escuchar, ¿verdad? No escuchar a Dios, no escuchar sus mandamientos, no escuchar su palabra y no seguirlo en su palabra. A veces insistimos en oraciones que nosotros sabemos perfectamente que antes de eso se demanda obediencia, ¿verdad? Se pide obediencia. Hay personas que tienen una práctica que se llama decretar. Hay un peligro en esta práctica también. Y es que en la mente de quien decreta se espera que sea Dios quien obedezca nuestras instrucciones y no al revés. La fórmula bíblica dice que somos nosotros los que debemos obedecer
antes de orar. Amén. Somos nosotros. Así que asegúrate de mantener una vida de obediencia y entonces Dios se asegurará de mantener tus oraciones, todas tus oraciones contestadas. Vamos a terminar esto. Este ya es el último de los secretos, pero vamos a cerrar este tiempo. Quiero que sepas algo, y esto es lo más importante de todo. Dios te anhela. Dios te anhela. Dios nos diseñó para tener comunicación con nosotros. Nos hizo con una especie de Wi-Fi espiritual para que tú pudieras estar conectado con Él todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Dios te anhela. Pero hay un detalle. La oración es una de esas herramientas que el cristiano menos utiliza. En una ocasión un niño, y se los voy a poner con este ejemplo, un niño estaba con su papá. El niño estaba con su papá. Acababa de llegar del trabajo y entonces se acerca el niño y le dice: papá, ¿cuánto ganas? Seguramente usted ya escuchó esta historia. Papá, ¿cuánto ganas? El papá lo miró con extrañeza y le dijo: ¿para qué quieres saber cuánto gano? Y le dice: bueno, pues últimamente pues gano 100 pesos por hora. 100 pesos por hora. El niño puso su cara de tristeza, ¿verdad? Puso su cara de tristeza y entonces el papá se molestó, ¿verdad? Y le dijo: ¿qué pasó? ¿Por qué pones esa cara de tristeza? Y entonces el niño le dice: papá, ¿tendrás 50 pesos que me prestes? Entonces el papá termina de enojarse, termina de enfurecerse. ¿Para eso querías saber cuánto gano? ¿Para pedirme dinero? Nada más me estás pidiendo dinero y todo en ti es siempre estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y entonces el Señor lo regaña, le da sus nalgadas y lo manda a su cuarto. Allá en su cuarto el niño se quedó llorando, se quedó triste. Pasaron los minutos y el papá, sentado en la sala, se puso pensativo y dijo: bueno, ni siquiera le pregunté al niño para qué quería los 50 pesos. Probablemente haya sido para algo bueno, ¿verdad? Entonces le remordió la conciencia y fue a buscarlo a su cuarto, hasta su cuarto. Cuando llega al cuarto, le dice: hijo, creo que se me pasó la mano, ni siquiera te pregunté para qué ibas a ocupar esos 50 pesos. Así que ten, hijo. Y entonces saca su papá la cartera, saca 50 pesos y se los entrega al niño. Y cuando se los entrega, el niño se puso feliz y le dice: muchas gracias, papi, gracias por el dinero. Entonces agarra los 50 pesos, se voltea y debajo de su almohada comienza a sacar unos billetes todos arrugaditos que tenían por ahí y empieza a contarlos. Y el papá se vuelve a enfurecer con él y dice: pues si ya tenías dinero, ¿para qué me pides más dinero? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me andas sacando dinero como si el dinero se diera en los árboles, verdad? Decía mi mamá. Como si el dinero se diera en los árboles. No, mi mamá me decía más feo, pero no les voy a decir. ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no eres un niño normal? Bueno, el papá se molestó muchísimo por esa situación y entonces el niño, triste, ¿verdad? Le dice: papá, no te enojes. Lo único que quiero es que... Lo único que quiero es una hora de tu tiempo. Y entonces le da los 100 pesos a su papá, ¿verdad? Quisiera cenar contigo mañana. Entonces el papá se puso triste y pensativo. El niño, todos los hijos tienen necesidad de estar con su papá. Aunque en el caso de Dios, son los hijos los que no atienden a su papá. Y ya casi escucho a Dios diciéndonos: a ver, hijo, ¿cuánto necesitas para que me regales por lo menos una hora de tu día y que vengas aquí conmigo y podamos platicar? Dios quiere y desea tener comunicación con nosotros. Desea hablar con nosotros. No solamente que nosotros hablemos, sino quiere hablarte a ti. ¿Quieres escuchar la voz de papá? Comienza a orar. Ponte de pie, por favor. Y quiero que comiences
a orar delante de Dios. Habla con el Señor. Él te anhela, Él te desea. Vamos a tener dos tiempitos breves de oración solamente. Él te desea. Yo te ruego que hables con Él, porque Él ha estado esperando este momento para hablar contigo. Padre, te doy muchas gracias porque estamos aprovechando ahora este recurso. Tú nos lo has regalado, esta oportunidad de poder hablar contigo y de recibir respuesta tuya. Bendice a tu iglesia, Señor, para que podamos valorar. Danos inteligencia, bendícenos con sabiduría, bendícenos con inteligencia, para que podamos apreciar verdaderamente el poder que hay en la oración. Haz que cada uno de nosotros pueda experimentar el gozo de hablar contigo y de recibir respuesta a tu palabra. Gracias, Señor, porque tus oídos siempre han estado dispuestos, aunque nuestro corazón no tanto, pero tus oídos siempre han estado dispuestos para escuchar nuestras necesidades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.